Hasta ahora, con la excepción de la función concat, todas las herramientas que hemos usado con los strings han sido operadores. Ahora veremos cómo usar funciones integradas, las llamadas built-in en inglés, y propiedades para ejecutar manipulaciones de strings más avanzadas. Para ejecutar una función integrada a un string debemos ejecutar una función de llamada. Las denominadas function call siempre toman la siguiente forma. Primero el string que vamos a utilizar, el punto, luego el nombre de la función que queremos aplicarle al string y entre paréntesis los distintos argumentos que le queramos aplicar. Por ejemplo, en este caso que vemos aquí, utiliza la función charadd que veremos dentro de unos momentos. Aquí vemos cómo quedaría. Mi string sería el string que vayamos a utilizar, punto, después la función que queremos aplicarle al string, en este caso charadd, y entre paréntesis el argumento, en este caso 2. Ahora paso a paso iremos explicando en detalle todo esto. Pero antes de explicar estas funciones built-in aplicables a los strings, vamos a empezar por ver lo que es el índice de los caracteres. Muchas de las funciones de string hacen uso del índice o index del carácter para poder saber su posición numérica relativa en relación al primer carácter del string, empezando siempre en 0, no en 1. Lo vemos en una práctica para entenderlo. Tenemos un string, por ejemplo, rojo. ¿Qué índice tiene cada uno de sus caracteres? Aquí está la solución, pero intenta hacerlo antes para ver si has entendido el concepto. Es importante recordar que el índice empieza siempre con 0 y no con 1. Así que en este caso R sería el índice 0, O el índice 1, J índice 2 y otra nueva O el índice 3. De este modo, utilizando index nos permite identificar las distintas porciones dentro de un string. Explicado lo que es el índice de caracteres, vamos a ver ahora de qué forma podemos examinar nuestros strings mediante el uso de una propiedad integrada llamada length, que sería extensión o tamaño, y de las funciones charadd, indexOf y lastIndexOf. Es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial. Empezamos con la propiedad length. Esta propiedad nos dice cuántos caracteres tiene un string. Como se trata de una propiedad y no de una función, no usamos paréntesis o argumentos cuando nos referimos a ella. Vamos a ver en primer lugar cuál es la sintaxis o la forma general que toma. Siempre tenemos que escribir en primer lugar el string. Bien puede ser el string completo o puede ser una variable que haga referencia a ese string, el punto como operador y posteriormente la propiedad length. Como comentábamos antes, al no ser función no lleva paréntesis ni argumento ninguno. Vamos a hacer varias prácticas, que es la mejor forma de familiarizarse con el uso tanto de propiedades como funciones o cualquier otro aspecto de ActionScript. Para empezar, vamos a usar la propiedad len con un string que tenga como valor flash y vamos a ver cuál es el resultado en una ventana de salida. Aquí hay varias prácticas más, léelas y posteriormente intenta hacerlas. Como siempre, para el vídeo y posteriormente las haremos aquí. Vemos el primer ejemplo. Abrimos el panel de propiedades pulsando F9 y lo que queremos, en primer lugar tenemos un string flash y queremos utilizar la propiedad length para saber cuál es su tamaño. Al ser una propiedad y no una función, no necesita paréntesis ni argumentos. Vamos a hacer un trace para ver qué valor nos devuelve la ventana de salida. Recordamos que len lo que hace
es darnos el tamaño, el número de caracteres que tiene un string. En este caso, como vemos, son 5. Vemos si control test movie, ahí tenemos el resultado 5, por lo tanto nos devuelve el tamaño, el número de caracteres de ese string. El segundo, como vemos, nos dice que hagamos lo mismo con séptimo continente y posteriormente con el string vacío. Vamos a hacerlo en los dos casos. Luego pulsamos F9 y vamos a escribir en primer lugar el string séptimo continente. Ahora el punto siempre con separación, la propiedad en este caso length. Para que nos salga el resultado hacemos un trace y ya lo tenemos creado. En este caso, si contamos los caracteres, séptimo continente tiene 17, pero hay un espacio y len va a contar este espacio como un carácter más, por lo tanto nos va a dar 18, es el resultado correcto en este caso. Algo, por lo tanto, de recordar que len, el tamaño, cuenta también los espacios vacíos como un carácter más. Lo vemos, probamos control test movie y aquí vemos el resultado en la ventana de salida, 18, que es el tamaño, número de caracteres del string que utilizamos. El otro ejemplo que nos ponía la otra práctica era con el string vacío. Vamos probando simplemente borrando aquí. Recuerda que el string vacío son sin ningún carácter en el medio, comillas de apertura y comillas de cierre. En este caso no contiene caracteres, por lo tanto tiene que salir, dar como tamaño 0. Probamos control test movie y aquí vemos el resultado 0, de nuevo el resultado de tamaño del string estudiado. La otra práctica nos decía que usáramos una variable con un determinado nombre, axioma y con un valor, y que usáramos la propiedad length no con el string sino con la variable. Vamos a hacerlo de nuevo. Creamos primero una variable a la que llamamos axioma y le damos un valor cualquiera. Y ahora lo que nos pedía era que usáramos la variable axioma con la propiedad length en vez de utilizarla con el string en sí. Aquí lo tenemos, vamos a hacer el trace para ver el resultado de salida. Y probamos control test movie y vemos cómo nos da el resultado del número de caracteres que tiene el string que contiene la variable axioma. Por lo tanto, podemos utilizar tanto strings con valores literales como variables que se refieran a un string en concreto. La última de las preguntas de las prácticas será más una pregunta que una práctica, que era cuál será el índice del último carácter en cada string. Recordar antes que dijimos que el index era el lugar que ocupaba cada carácter dentro de un string, pero empezando desde 0. Por lo tanto, el índice del último carácter será siempre el mismo del tamaño, el que nos dé con len, menos 1, ya que no empieza en 1 sino en 0. Por lo tanto, si un string tiene un tamaño, un length de 12, el último de los caracteres será 11. Es importante recordarlo ahora cuando empecemos a ver las distintas funciones que van a ser sobre todo usadas para dirigirnos a determinados caracteres dentro de un string. Y empezamos con la función char_add, que nos permite determinar el índice de cualquier carácter dentro de un string. La forma general que toma es la siguiente: string, punto como operador, y char_add entre paréntesis index, que en este caso es el argumento que vamos a utilizar.
Explicado por partes, string es cualquier valor válido de un string literal o cualquier identificador, como víamos antes en el ejemplo anterior, una variable que contenga un string. Y index es un entero que indica la posición del carácter dentro del string. El valor de index que tenemos que incluir aquí entre comillas tiene que ser el de un carácter que se encuentre dentro del tamaño del string que usamos. Por eso tiene que estar entre 0 y string_len-1, que como indicamos antes es el carácter de el último de los caracteres de ese string. Si no fuera así y fuera un número superior a los del tamaño de ese string, nos devolverá, en este caso esta función nos devuelve el string vacío. Como siempre, con unos cuantos ejemplos y prácticas queda todo esto mucho más claro. Aquí tenemos para empezar un ejemplo de la utilización de la función char_at ya resuelto. En este caso, como vemos, tenemos un string con un valor literal, son las 10:30 pm, y utilizamos la función con el operador .char_at y como argumento index2. En este caso le pedimos que nos devuelva, por lo tanto, el carácter que tiene el index2. Recordar que tenemos que empezar index 0, 1, 2, por lo tanto es n, y es lo que nos devuelve en este caso la función char_at. Lo veremos posteriormente, lo mismo que el resto de las prácticas, pero ahora, como siempre, para el vídeo intenta, antes de ver la solución, solucionar por ti mismo estas tres prácticas para habituarte a trabajar con código ActionScript. Lo vemos entonces, empezamos F9 para abrir y vamos a empezar con el ejemplo que estaba ya allí hecho. Tenemos un string literal, son las 10:30 pm, y en este caso íbamos a utilizar la función char_at para que nos devuelva el carácter que se corresponde con index2. Vamos a hacer un trace, como siempre, también para ver el resultado. Ahí lo tenemos. En este caso, como comentábamos antes, es la n. Probemos a ver si ocurre así. Ahí lo tenemos, como nos devuelve n como el carácter que se corresponde con el index2. La siguiente práctica nos pedía que creáramos una variable llamada estado y que como valor pusiéramos España, y que ahora utilizáramos la variable con la función char_at para recuperar la ñ. En este caso el carácter ñ, como vemos, es el 4, por lo tanto tendríamos que poner aquí 4, y para que salga la ventana de salida vamos a hacer un trace. Ahí lo tenemos. Probamos control test movie y vemos el resultado en la ventana de salida ñ. De nuevo, como utilizando esta función nos permite recuperar a través de su índice o su index cualquiera de los caracteres dentro de un string. La siguiente nos pedía que creáramos otra variable a la que llamamos, por ejemplo, x, y le diéramos como valor 4, que es justo el index de ñ, y que luego lo usáramos aquí en vez de utilizar el valor literal, que utilizáramos a su vez la variable también como index. Probamos así si funciona. Es para ver cómo podemos utilizar tanto como string una variable como index también una variable. Probamos control test movie y vemos como el resultado sigue siendo el mismo y nos sigue indicando ñ como el carácter que tiene el index 4 dentro de ese string.
Volvemos un momento a la pizarra para ver la última de las prácticas y explicarla un momento antes de usarla. En este caso, hasta ahora, como vemos en este video tutorial, hablamos de la propiedad len y ahora de la función char_at. Pues ahora vamos a intentar combinar las dos, char_at y la propiedad len, para conseguir la última letra de España. Recordar siempre que la última letra es igual a length menos 1, ya que es el tamaño, pero al empezar en 0 y no en 1, siempre tiene que ser menos 1 el tamaño final. Sabiendo esto, tendría que ser fácil poder solucionar esta práctica. Vamos a verlo. Recuerda que lo que tenemos que utilizar es lo mismo que tenemos aquí, lo único que va a cambiar en este caso es el argumento. Y para el argumento queremos usar en este caso la propiedad length. Recuerda que para la propiedad length era simplemente poner el string, o en este caso la variable que lo contiene, estado, punto, y ahora la propiedad length. Queremos que sea el tamaño, pero menos 1, pues simplemente le ponemos menos 1, y con esto ya tenemos creada la combinación de la función char_at y la propiedad length para que nos dé el último carácter de este string. Aquí lo vemos, es la A, podemos probarlo, control test movie, y vemos cómo sale en la ventana de salida A. Así de sencillo. Seguimos viendo funciones aplicables para hallar distintos caracteres dentro de los strings, y decíamos que la segunda que vamos a ver es la función indexOf. La función indexOf es utilizada para buscar caracteres dentro de un string. Si el string donde buscamos contiene la secuencia de búsqueda, indexOf nos devuelve el índice, es decir, la posición de la primera coincidencia dentro del string. Si no es así, nos devuelve el valor menos 1. La forma general para utilizar indexOf, aquí la vemos. En primer lugar empezamos, como en los anteriores casos, con string, el operador punto, después la función indexOf y ahora entre paréntesis los argumentos. En este caso, como vemos, puede tener dos argumentos. Uno, la secuencia de caracteres, separado por una coma, index inicio. Explicando cada una de las partes, string, como en los otros casos, puede ser un valor literal de string o una variable o identificador que lo contenga. La secuencia de caracteres hace referencia a la parte del string que estamos buscando, que puede ser un carácter o varios, y index inicio es la posición a partir de la cual tenemos que comenzar a buscar dentro del string. En caso de que no utilicemos esta segunda parte del argumento, el index inicio, entonces se buscará desde comienzo del string. De nuevo, para entenderlo mejor, lo vemos en varios ejemplos y prácticas. En este primer ejemplo, aquí ya resuelto, vemos el uso de la función indexOf para comprobar si el string hola contiene la letra H mayúscula. En este caso, a la utilización de indexOf nos va a devolver 0, que es la posición relativa que contiene ese carácter dentro del string hola. Por lo tanto, nos indica que sí lo contiene y que su posición es el index 0. Hacemos también alguna práctica. Ya a medida que lo vamos haciendo, cada vez nos parecen más sencillas. Simplemente comprueba lo mismo, sin modificar en el mismo string hola como está, qué ocurre si utilizas indexOf para H minúscula. Posteriormente está otra variable un poco más compleja, utilizando también indexOf, pero en este caso para que forme parte de un condicional if, para saber si un determinado string contiene o no un carácter que nos interesa saber. Para, como siempre, el vídeo intenta resolver las prácticas y luego lo comprobamos en el propio vídeo. Vemos cada uno de los ejemplos. En el primero, el string con un valor literal hola, queremos usar la función indexOf
para ver si contiene el carácter H mayúscula. Ahí lo tenemos que hacerlo con un trace para ver el resultado. Esto recuerda que es como práctica, desde luego no tiene ningún sentido ya que lo vemos aquí, pero es simplemente para ver el funcionamiento y posteriormente tiene otros muchos usos que iremos viendo. Probamos control test movie y vemos cómo sale index 0, que nos indica que sí contiene ese carácter y que se encuentra en la posición index 0, por lo tanto que es el primer carácter del string. La siguiente práctica nos pedía que hiciéramos lo mismo pero con la letra minúscula H. Lo probamos, control test movie, y vemos como en este caso sale -1. Esto nos indica por un lado que las letras mayúsculas y minúsculas son caracteres distintos y por otro que cuando no encuentra ese carácter que se le pide nos devuelve -1 para indicarnos que no está. La otra práctica, un poco más compleja, puede servirnos como ejemplo de para qué podemos utilizar este tipo de funciones. Creamos una variable a la que llamamos email y le vamos a dar un valor con cualquier dirección email, pero en vez de poner la arroba, imaginemos un error, que escribiéramos un 2. Ahí tenemos una dirección email mal escrita, ya que no aparece la arroba. A tratarse de un string, tiene que ir desde luego entre comillas. Aquí lo vemos. Y ahora vamos a ver cómo crear un condicional para que en caso de que la dirección email no contenga una arroba, salga una ventana con un mensaje diciéndonos el error. ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso? Queremos hacerlo usando la función indexOf. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir esa función email.indexOf y como argumento ahora vamos a poner el carácter que queremos determinar si aparece o no, que es arroba, siempre entre paréntesis a ser parte de un string. Y ahora lo que queremos indicarle es en caso de que no aparezca. Por lo tanto, ya dijimos que si indexOf, un carácter que le pedimos la localización no aparece, nos devuelve -1. Por lo tanto, en este caso, teníamos que poner si el resultado de email indexOf arroba es idéntico, recordar este operador que ya utilizamos en otras ocasiones, a -1. Esto sería la parte de la condición, entonces tendría que ejecutarse. Abrimos aquí, cerramos antes el paréntesis de el argumento if y ahora tendría que ejecutarse y ponemos aquí, pues por ejemplo, un trace con un mensaje. Esto no es una dirección email válida, por ejemplo. Cerramos comillas, paréntesis, punto y coma, y las llaves para cerrar, en este caso, la ejecución. De este modo ya lo tendríamos dispuesto para ver el resultado. Probamos control test movie y vemos cómo nos sale la ventana de salida con el mensaje que indicamos, ya que en este caso, como tenemos aquí, arroba dará como resultado de la función indexOf -1, ya que no está presente. Aquí vemos un ejemplo de un uso práctico de indexOf para comprobar si en un determinado campo de texto aparece el carácter arroba o no. Como hicimos en otras ocasiones, podríamos utilizar ahora un else para indicarle que en caso de que sea distinto de -1, pues entonces fuera determinado fotograma o ejecutara otra función o acción distinta.
Pero la función indexOf no se limita a la búsqueda de caracteres individuales, a letras, sino que también podemos utilizarla para buscar una secuencia de caracteres. Es decir, por ejemplo, para buscar una palabra y determinar si se encuentra o no dentro de un string. Vamos a verlo como siempre en una práctica. La mejor forma para entenderlo: crea una variable, le pones como nombre dirección y como valor de dato un string en el que aparezca el nombre de una calle, de una ciudad, de un estado y de un país, separados cada uno de ellos por comas. Luego utiliza la función indexOf para comprobar si la variable contiene o no el nombre del país, España, por ejemplo. Para el vídeo, como siempre, intenta resolverlo y posteriormente lo vemos aquí. Lo hacemos, pulsamos F9 para abrir el panel de acciones, la forma más cómoda. Y en primer lugar, como decíamos, vamos a crear una variable a la que llamamos dirección y le vamos a dar como valor un string en el que ponemos el nombre de una calle. Vamos a poner, por ejemplo, calle, nombre de una ciudad, nombre de una región, y en el país vamos a poner, por ejemplo, España. Cerramos paréntesis y punto y coma. Ahora queremos utilizar la función indexOf para ver si contiene la secuencia de caracteres España o no este string. Para ello, como siempre, a medida que lo usemos cada vez va a ser más sencillo. Escribimos el nombre de la variable, ahora punto como operador, y ahora la función que queremos utilizar, en este caso indexOf, y ahora entre paréntesis tenemos que poner por argumento la secuencia de caracteres que queremos que localice. Aquí tenemos España, ahí tenemos escrito en este caso lo que queremos localizar. Vamos a poner un trace para ver el resultado. Ponemos paréntesis, paréntesis y punto y coma, y vamos a pulsar para ver qué es lo que nos sale en la ventana de salida y posteriormente intentamos explicar por qué. Control Test Movie y vemos que nos sale el número 23. ¿Por qué 23? Si contáramos el índice desde el primero, recuerda que tendríamos que empezar en 0 hasta España, contando espacios, veríamos que la primera letra de España coincide con el carácter número 23. Por lo tanto, lo que nos devuelve es la localización del primer carácter de la serie que queremos localizar. Pero para que aparezca tiene que estar la serie completa, si no nos devolvería -1. Vamos a probar en este caso, en vez de poner España, poniendo España, por ejemplo, y probando Test Movie, control Test Movie, vemos como nos da -1, indicándonos que esa secuencia de caracteres no existe. Vamos a ver en otra práctica un poco más compleja, pero que sirve muy bien de ejemplo para ver las utilidades que pueden tener este tipo de funciones. Vamos a ver en este ejemplo cómo utilizar la función indexOf para determinar si en un determinado string, que puede ser la información introducida por un usuario, aparece el nombre de un país o no. Si aparece el nombre de ese país, lo tenemos que enviar a un lugar, y si no aparece, lo enviaríamos a otro. Para ello utilizamos una variable que creamos, a la que llamamos español, y en la que tenemos que determinar, utilizando el operador diferente de, que ya vimos antes, que el valor de español tiene que ser diferente de -1. Por lo tanto, eso nos indica que España está incluida dentro del string. Y si es así, creamos un condicional para que se comporte de un modo si el valor no es -1 o si lo es. No es tan complicado, ahora al hacerlo verás cómo es bastante más sencillo. De todos modos, intenta primero hacerlo por tu cuenta, y esta práctica es la que te va a dar soltura para poder crear código por ti mismo. Lo vemos entonces. Abrimos como siempre el panel de acciones pulsando F9, y para empezar creamos primero una variable dirección con los datos que aparecerían: nombre, calle, ciudad y país. En este caso ponemos España, punto y coma. Ahora lo que decíamos era crear una variable
a la que llamamos es español, y ahora lo que queremos es que esta variable sea cierta cuando tenga un valor España diferente de 1. ¿Cómo tenemos que hacer? Ponemos igual. Y la primera parte es la sintaxis para la utilización de indexOf. Dirección.indexOf. Y entre paréntesis la secuencia de caracteres que queremos comprobar, que en este caso es España. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, y ahora lo que queremos es que indicarle que tiene que ser diferente de -1, por lo tanto que tiene que aparecer. Recordar que el operador para diferente es este, y ahora diferente de -1. Ponemos punto y coma para terminar, y con esto ya que tenemos creada esta variable es español, que como vemos por lo tanto será verdadera cuando el retorno del uso de la función indexOf sea diferente de -1 y por lo tanto nos indique que España está incluida dentro del string que estemos usando. Ahora lo que queremos es crear un condicional, por lo tanto if, y como condición en primer lugar es español. En este caso quiere decir que esto sea verdadero, simplemente así, es español, y ahora entonces que se ejecute llaves, y en este caso si se cumple un trace con un mensaje. Vamos a poner por ejemplo escriba su código postal. Punto y coma. Cerramos la llave y la otra parte de la condición, else, abrimos otra llave. Si no se cumple, entonces un nuevo trace, por ejemplo con un mensaje: lo sentimos, no enviamos al extranjero. Punto y coma de nuevo y cerramos la llave. Aunque no aparezca, aquí está, ahí la vemos, la llave. Con esto ya tenemos creado el condicional para que, utilizando la función indexOf, comprobar si España aparece en el string o no, y según aparezca o no, utilizar un condicional para que nos envíe un mensaje diferente en cada uno de los dos casos. Como vemos, las posibilidades de la utilización de esta función son muchas y muy variadas. Ahora, al ir depurar el código, hemos comprobado que existe un error. No es nada raro cuando se escribe código. En este caso se nos olvidó poner aquí el igual. Simplemente esto, poniendo aquí este igual, ya está solucionado. Y ahora probamos control test movie y vemos como en este caso nos sale escriba su código postal, porque el valor de ese español es diferente de -1, ya que España está contenida en el string. Vamos a cambiar, y donde pone España aquí vamos a poner por ejemplo Francia, y comprobamos ahora control test movie, y ahora como vemos nos sale otro mensaje, ya que ahora es España es igual a -1, por lo tanto no se cumple la condición, y sale else, lo sentimos, no enviamos al extranjero. Aquí vemos un ejemplo práctico del uso de este tipo de funciones. Aún estamos en los primeros pasos, pero ya nos podemos dar una idea de la potencialidad de la utilización de ActionScript. Vamos a terminar este video tutorial viendo la función lastIndexOf. Vimos antes que la función indexOf nos devolvía la localización del primer carácter de la secuencia que coincidía con el que buscábamos. La función lastIndexOf hace justo lo contrario. Devuelve la localización del último carácter de la secuencia que coincida dentro de un string. En el caso de que no exista lo que buscamos, entonces devuelve -1, como ocurre con indexOf. La forma de sintaxis general para esta función es muy similar a la de indexOf. Como vemos, empezamos con el string al que queremos aplicar la función,
luego la función lasIndexOf y entre paréntesis los argumentos, secuencia de caracteres que queremos buscar, uno o varios, y después starIndex. La única diferencia está en el starIndex, en el lugar desde donde vamos a empezar la búsqueda, con respecto a IndexOf. La diferencia es, lo veremos ahora en un ejemplo práctico, en que IndexOf empieza a buscar de izquierda a derecha y por lo tanto starIndex indica el carácter más a la izquierda al partir del cual tenemos que buscar. Por lo contrario, lasIndexOf empieza a buscar de derecha a izquierda y por lo tanto starIndex nos indica el carácter más a la derecha a partir del cual queremos buscar. Hay que tener en cuenta esto si utilizamos starIndex. Recordar que si no utilizamos starIndex se empezará a buscar desde el principio. En este caso, en lasIndex empezará desde aquí hacia atrás. En caso de IndexOf empieza desde aquí hacia adelante. Esa es la diferencia en caso de que queramos usar starIndex. Si no, es muy similar la sintaxis entre lasIndexOf y IndexOf. Vamos a ver varias prácticas para acabar con este tipo de funciones. Vemos una práctica. Una primera, vamos a crear una variable a la que llamamos dicho, por ejemplo, y damos como valor un string. Aquí pusimos un término, luna nueva es el amanecer de la vieja luna. Simplemente cualquiera que empiece y termine en la misma palabra para ver lo que estamos usando. Vamos a utilizar las funciones tanto IndexOf como lasIndexOf usándolo con la palabra luna, y vamos a observar las diferencias en el resultado con respecto a este string. Hazlo, fíjate la diferencia en cuanto al resultado e intenta explicar por qué esa diferencia. Luego veremos la siguiente práctica. Lo hacemos, F9 para abrir panel de opciones, creamos una variable a la que llamamos dicho y como valor introducimos la frase que decíamos antes, por ejemplo. Comillas, punto. Y ahora en primer lugar lo que queremos hacer es utilizar IndexOf para luna. Entonces en este caso, la variable dicho, la función IndexOf y entre paréntesis el conjunto de caracteres que queremos localizar, luna. Cerramos. Para ver cuál es el resultado usamos un trace, ponemos paréntesis al principio y al final. Probamos testMovie y aquí nos tendrá que dar 0. Ya tienes que entender perfectamente por qué. Control testMovie y ahí tenemos efectivamente 0 como resultado. Es el índice del primer carácter del conjunto de caracteres que estamos a buscar, lo que nos indica que sí lo contiene y dónde se localiza. En este caso, al utilizar IndexOf, empieza de izquierda a derecha y por lo tanto el primer carácter, que coincide con el grupo de caracteres luna, 0, por lo tanto aquí nos lo pone. ¿Qué ocurre si utilizamos lasIndexOf? Lo vamos a hacer, en este caso, aunque no sea muy ortodoxo, simplemente cambiamos aquí, entonces nos va a ver el pequeño cambio que hay que hacer. Ponemos aquí y lo demás es lo mismo y vemos ahora cuál es el resultado. Control testMovie y vemos que nos sale 38. ¿Por qué? Porque coincide con el primer carácter de donde se encuentra el conjunto de caracteres al final, más al final de nuestro string. En este caso empieza a contar, aunque localiza la última vez que aparece luna. Si apareciera más veces sería siempre la última utilizando lasIndexOf y nos da el index del primer carácter de la serie de caracteres que estamos a buscar. En este caso 38, que coincide con la L. Si lo contáramos veríamos cómo es ese resultado. Y terminamos con la otra práctica. En este caso es lo mismo usando lasIndexOf, pero ahora vamos a usar la segunda parte del argumento, el starIndex, y ponemos 29. A ver qué resultado nos da, qué ocurre y por qué. Recuerda que en este caso va a contar hacia atrás, como indicábamos antes. Lo vemos. Simplemente lo que tenemos que hacer, abrimos con F9, es introducir dentro del argumento, la segunda parte del argumento, ponemos 29 en este caso, decíamos. ¿Qué resultado nos va a dar? Como empieza a buscar en el carácter 29 contando hacia atrás, la última vez que aparece luna ya no aparece y por lo tanto nos va a dar como resultado 0. Control testMovie y vemos ahí 0. Lo mismo sería si pusiéramos, por ejemplo, aquí en vez de 29 16, haría lo mismo, 16. Control testMovie
seguiría saliendo 0. ¿Qué teníamos que hacer para que saliera el segundo? Poner que empezara en un carácter por detrás del primero. En este caso, recordar que era el 38, teníamos que poner 39. Y si empieza a buscar el 39, entonces sí que encuentra y sería control test movie y ahora nos saldrá 38. Ahí lo vemos. Recordar entonces la forma en que el star index funciona distinto en Indexof y en las index